Los mitos históricos acompañan al ser humano desde que escribimos nuestra historia. A pesar de que muchos episodios de la historia han sido desmentidos, en el mundo moderno todavía hay muchos mitos históricos que se niegan a morir. Muchos de estos mitos han sido propagados por profesores y maestros bien intencionados, y también por películas y series de Hollywood. Por eso hoy te traigo 9 mitos históricos que te enseñaron en la escuela. Número 9. El mito de los cuernos vikingos es una idea popularmente aceptada, pero errónea, sobre la apariencia de los cascos usados por los guerreros vikingos. El estereotipo de los cascos con cuernos se popularizó en gran medida gracias al arte y a la literatura del siglo XIX y principios del XX, pero no tiene bases históricas. En realidad, los cascos de los vikingos no tenían cuernos. Los cascos vikingos que se han encontrado en excavaciones arqueológicas son en su mayoría cascos simples de hierro, sin adornos ni cuernos. Además, los cuernos en los cascos no serían prácticos en la batalla, ya que podrían ser fácilmente agarrados por el enemigo. Se cree que la idea de los cascos con cuernos se originó en la ópera y el teatro de finales del siglo XVIII y principios del XIX, en el que se presentaba a los personajes vikingos con cascos adornados con cuernos para hacerlos parecer más feroces y exóticos. Esta imagen se difundió posteriormente a través de la literatura, el cine y otros medios de comunicación. Número 8. La creencia de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro es un mito muy extendido, que ha persistido durante décadas. Aunque su origen es incierto, se cree que puede haber surgido a principios del siglo XX. La idea de que el cerebro humano tiene un enorme potencial no usado se popularizó en los años 30 y 40, cuando se comenzó a investigar el cerebro humano en profundidad. Sin embargo, la idea de que solo utilizamos una pequeña parte de nuestro cerebro no está respaldada por la ciencia. A pesar de esto, el mito ha persistido y ha sido popularizado por la cultura popular. Ha aparecido en numerosas películas y programas de televisión, y se ha utilizado como base para muchas tramas. Algunas de las películas más conocidas que se basan en este mito incluyen Lucy, protagonizada por Scarlett Johansson, y Limitless, protagonizada por Bradley Cooper. En estas películas, los personajes tienen acceso a todo el potencial de su cerebro, lo que les permite hacer cosas increíbles como adquirir conocimientos instantáneamente o controlar las mentes de otras personas. Sin embargo, como hemos mencionado, esta idea no tiene base científica. Número 7. Es cierto que los soldados romanos usaban una prenda similar a una falda llamada subligaculum, que se usaba debajo de la armadura y llegaba hasta la rodilla. Sin embargo, esta prenda no se consideraría una falda en el sentido moderno de la palabra, ya que se utilizaba principalmente como ropa interior y no se usaba como prenda exterior. Además, los soldados romanos también usaban otros tipos de ropa, como la túnica, una especie de túnica sin mangas. La elección de la ropa dependía del rango del soldado, la unidad a la que pertenecía y el tipo de clima al que se enfrentaba. Esta prenda que empleaban los soldados romanos no se consideraría una falda porque su diseño y su uso eran diferentes. En primer lugar, la prenda era más corta que una falda moderna y llegaba solo hasta la rodilla. En segundo lugar, la prenda se utilizaba debajo de la armadura, principalmente como ropa interior, para proteger al soldado de la fricción y la irritación que podían causar las partes metálicas de la armadura. Por lo tanto, no se empleaba como una prenda exterior para cubrir las piernas o como una prenda de moda. Número 6. Durante la época romana, los gladiadores luchaban en el Coliseo y en otros anfiteatros como parte del entretenimiento público. Los gladiadores eran hombres entrenados para combatir entre ellos con diferentes armas y estilos de lucha, y sus batallas a menudo terminaban en la muerte de uno o ambos combatientes. El Coliseo en particular, ubicado en Roma, Italia, fue uno de los anfiteatros más grandes y famosos de la época romana, con capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores. Los juegos de gladiadores eran una forma de entretener a la multitud y distraerlos de los problemas políticos y sociales del Imperio Romano. Aunque se cree que la mayoría de los gladiadores eran esclavos o prisioneros de guerra obligados a luchar, algunos hombres libres también elegían convertirse en gladiadores para buscar fama y fortuna en la arena. Si bien la lucha a muerte era una posibilidad real para los gladiadores, no siempre se llevaba a cabo. En la mayoría de los casos,
La lucha terminaba cuando uno de los gladiadores quedaba incapacitado para continuar, ya sea por una herida grave o por agotamiento. En esos casos, el perdedor podía solicitar clemencia, y su destino quedaba en manos del emperador o el público. Sin embargo, es cierto que la muerte era una posibilidad real en los juegos de gladiadores. Algunas formas de combate, como la lucha con espadas y la lucha con animales salvajes, eran especialmente peligrosas y podían resultar en lesiones graves o la muerte. Número 5. El mito de que comer zanahoria es bueno para la vista es bastante común, pero en realidad es solo parcialmente cierto. La zanahoria es una fuente rica de vitamina A, que es esencial para la salud ocular. La vitamina A ayuda a prevenir la degeneración de la retina, lo que puede conducir a la ceguera nocturna y a otras condiciones de la vista. Sin embargo, comer zanahorias no mejorará la visión por sí solo, y no se debe considerar como un sustituto del cuidado adecuado de los ojos y las visitas regulares al oftalmólogo. Además, comer demasiadas zanahorias o tomar suplementos de vitamina A en exceso puede ser peligroso y causar intoxicación de la vitamina A. El mito de que comer zanahorias por sí solo ayuda a mejorar la vista tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, cuando los británicos desarrollaron una tecnología de radar para detectar aviones enemigos en la oscuridad. Para mantener esta tecnología en secreto, los británicos difundieron la historia de que sus pilotos tenían una vista excepcional gracias a una dieta rica en zanahorias. En realidad, la tecnología del radar fue el verdadero factor detrás de la precisión de los británicos en la detección de aviones enemigos. Sin embargo, la historia de la dieta de zanahoria se convirtió en un mito popular y se extendió por todo el mundo, especialmente entre los niños. Número 4. El mito de que las pirámides de Egipto fueron construidas por esclavos es muy común, pero en realidad no es del todo cierto. Aunque es cierto que hubo trabajadores forzados en Egipto en algunos momentos de su historia, la mayoría de los expertos creen que los constructores de las pirámides fueron trabajadores contratados, no esclavos. La construcción de las pirámides se consideraba un trabajo muy importante y prestigioso en la sociedad egipcia antigua, y muchos trabajadores de la construcción eran agricultores que trabajaban en la construcción durante la temporada baja de la agricultura. Además, los constructores de las pirámides eran tratados con respeto y recibían alojamiento, comida y atención médica. Algunos registros antiguos sugieren que incluso recibían pago por su trabajo en la construcción. El historiador griego Heródoto es una de las fuentes que contribuyó a la perpetuación del mito de que las pirámides de Egipto fueron construidas por esclavos. En su obra Historias, escrita en el siglo V a.C., Heródoto describe la construcción de las pirámides y menciona que el faraón Keops utilizó a 100.000 esclavos para construir su pirámide. Sin embargo, Heródoto escribió su obra más de 2000 años después de que se construyeran las pirámides, por lo que su información podría haber sido imprecisa o basada en rumores y leyendas. Por lo tanto, la idea de que las pirámides fueron construidas por esclavos es un mito. En cambio, fueron construidas por una fuerza de trabajo altamente organizada y especializada, que incluía trabajadores contratados y expertos en arquitectura e ingeniería. Número 3. El mito de que solo los negros fueron esclavos es falso. Es cierto que el comercio transatlántico de esclavos africanos llevado a cabo por los europeos fue una de las formas más brutales y extensas de esclavitud en la historia, y millones de personas africanas fueron transportadas a América y obligadas a trabajar como esclavos en plantaciones y minas. Sin embargo, la esclavitud ha existido en diversas formas y en diferentes partes del mundo desde la antigüedad, y ha afectado a personas de diferentes razas, etnias y culturas. Por ejemplo, en la antigua Roma, los esclavos podían ser de cualquier raza o etnia, y podían ser capturados en guerras, nacer de padres esclavos, o ser vendidos como esclavos por sus propias familias. En la Edad Media, muchos campesinos europeos también fueron considerados como esclavos y se les obligaba a trabajar en condiciones de servidumbre. En el siglo XIX, trabajadores chinos fueron llevados a América y obligados a trabajar en condiciones de servidumbre en minas y ferrocarriles. También hubo esclavos indígenas en América Latina y en África, y muchos grupos étnicos han sido sometidos a la servidumbre en diferentes épocas y lugares. Número 2. El mito de que el Imperio Romano cayó únicamente debido al ataque de los bárbaros es una simplificación excesiva de la complejidad de los factores que contribuyeron al colapso del Imperio Romano de Occidente.
Si bien es cierto que las invasiones bárbaras jugaron un papel importante en la caída del imperio, hubo muchos otros factores que también contribuyeron a su colapso. Uno de estos factores fue la crisis económica que enfrentó el imperio. La inflación, la devaluación de la moneda y los problemas con el suministro de alimentos y otros bienes básicos contribuyeron a la inestabilidad económica y social en el imperio. Además, la corrupción y el colapso de la administración imperial también fueron factores importantes. A medida que el imperio se expandió y se volvió más complejo, su gobierno se volvió menos eficiente y más susceptible a la corrupción y la incompetencia. Las políticas económicas del emperador Diocleciano contribuyeron a la decadencia del Imperio Romano de Occidente. Durante su reinado, Diocleciano intentó reformar la economía romana y fortalecer el imperio. Para lograr esto, implementó varias medidas económicas que incluyeron la introducción de un sistema de precios máximos y la creación de gremios para controlar la producción y los precios. Aunque estas políticas tuvieron cierto éxito a corto plazo, también llevaron a un aumento de la inflación y al debilitamiento de la economía a largo plazo. Además, Diocleciano estableció una tasa máxima para los salarios y obligó a las personas a permanecer en las mismas profesiones y lugares de trabajo, lo que generó descontento entre la población y limitó la movilidad social. En el comentario fijado te dejo un video de un economista que habla mejor sobre este tema. Número 1. Aunque no lo creas, ninguna de las personas acusadas de brujería en los juicios de Salem fue quemada en la hoguera. La forma en que murieron la mayoría de ellas fue mediante la horca. Durante los juicios de Salem en el siglo XVII, varias personas fueron acusadas de brujería y condenadas por un tribunal local en Massachusetts. En total, 20 personas murieron como resultado de estas acusaciones, 19 de las cuales fueron colgadas, y uno más murió como resultado de las torturas para sacarle una confesión, mientras que otros más murieron bajo custodia a la espera del juicio. Aunque la imagen popular de las brujas de Salem a menudo involucra la quema en la hoguera, esta forma de ejecución en realidad no fue utilizada en los juicios de Salem. La horca era la forma más común de ejecución en la época colonial, y fue la que se usó en los juicios de Salem. A diferencia de algunos países de Europa, en Inglaterra y sus colonias las leyes seculares y los tribunales civiles tenían la autoridad para juzgar y castigar los delitos de brujería. Esto se debió en gran parte a la Reforma Protestante, que había disminuido la influencia de la Iglesia Católica y sus tribunales eclesiásticos en los asuntos legales. Aunque los juicios de Salem tuvieron lugar en un contexto religioso y cultural altamente influenciado por la Iglesia puritana. El hecho de que los tribunales locales y estatales fueran seculares y no eclesiásticos fue un factor importante en la forma en que se llevaron a cabo los juicios, y en la elección de la horca como forma de castigo en lugar de la quema en la hoguera. Si te gustó este video, puedes regalarme un me gusta, suscribirte y apretar la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que subo un video.